Ok, la semana pasada estudiamos acerca de la verdad y cómo eso debe afectarnos a nosotros, de ser conscientes de la verdad. Y en esta semana vamos a enfocar en otra parte del reino de Dios, que está hablando el pasaje de hoy está basado en Lucas 22. Pero antes de empezar de leer los versículos, ¿cuántos de nosotros hemos estado contentos cuando no tengamos control de algo? Estamos contentos ahora con este coronavirus que está pasando y tener que poner máscaras y lavarnos las manos tantas veces y no estamos en control de esto. ¿Cuántos de nosotros estamos contentos cuando haya restricciones en nuestras vidas, pensando como joven de que estamos en la casa de nuestros padres y tenemos que seguir sus reglas y pedir permiso y se me pueden llevar en el carro para aquí y para allá, lo que sea? Entonces, ¿cuánto deseamos de estar libre de esas restricciones y poder hacer lo que nos da la gana, no? Y entonces ya cuando seamos adultos, ya tenemos la libertad para pagar la renta, para pagar la hipoteca, para pagar las cuentas, para pagar el seguro del carro, la chapa. Todas esas libertades que tenemos que nosotros no pensamos cuando fue nuestros padres que estaban haciendo esto, ¿no? Y entonces, eso es como nosotros muchas veces miramos las cosas de poder y las posiciones de poder. Pensamos que nos van a dar algo que nosotros no tenemos. Entonces nosotros ponemos nuestra fe o nuestra esperanza en este poder. Y entonces tal vez llegamos a esta posición y nos damos cuenta que no es como pensamos, como esperamos. Vamos a mirar en Lucas 22, del versículo 24 al 30, y leemos. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso, yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Vamos a mirar este versículo 24 de nuevo. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Hay dos palabras en que yo quiero explicar. El primero es esta palabra del altercado. Es una palabra en el griego que es compuesta de dos palabras. La primera palabra viene de la palabra phileo, que significa, es una de las formas, las palabras de amor en el griego. Y la segunda palabra es nekao, de donde viene la compañía famosa de los zapatos, de Nike, que quiere decir conquistar. Entonces la palabra tenía un sentido de amar a conquistar. So ellos están discutiendo con este deseo de gobernar, ¿no? De ser líderes. Y la segunda palabra es donde sale la frase esa de sería el más importante, que esa palabra también tiene un sentido de parecer o de ser como. Entonces la idea es de que los discípulos están fajándose entre ellos mismos quién sería el más grande o quién parece de ser el más grande entre ellos. Y entonces lo interesante, comparando la semana pasada de la verdad, que es lo que debemos tener en nuestra vida, los discípulos están enfocados en quién sería, preguntando quién parece, pero tal vez no están tan enfocados en quién de verdad es el más grande en el reino.
Entonces yo tuve varios ejemplos que yo iba a dar, pero cambié la manera porque me puse a pensar, ¿quién está en la mesa con ellos? ¿Quién está sentado en la mesa con ellos mientras que ellos están discutiendo quién es el más grande en el reino? Es Jesús. Entonces me puse a pensar, eso sería como yo y mi hijo que jugamos básquetbol. Estamos jugando y el uno está diciendo al otro, yo soy mejor que tú, yo soy mejor. Entonces alguien que está afuera está mirando y nos dice después de la cosa, ustedes estaban discutiendo quién es el más grande o el mejor del básquetbol y no se dieron cuenta que LeBron James estaba ahí, o Michael Jordan, o Larry Bird, uno de los famosos de básquetbol, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a estar discutiendo esto cuando Jesús está sentado en la mesa preguntando, yo soy el más grande? Me da risa, ¿no? De pensar cómo nosotros, los seres humanos, nos olvidamos de la verdad de las cosas y entonces nos enfocamos solamente en nosotros, en nuestro mundo chiquito, y entonces somos el rey de este mundo, pero no estamos dando cuenta de quién de verdad está alrededor de nosotros. Entonces Jesús está como diciendo a ellos, no deben ser así, ¿no? Eso es lo que él dice. Entonces, perdón, me brinqué una parte aquí. Nosotros, como seres humanos, tenemos el deseo de siempre ser mejor, creo, de lograr cosas. Entonces, el punto que yo estoy diciendo aquí no es de que yo estoy en contra de uno mejorarse, porque eso no es la cosa, pero es de darse cuenta de verdad dónde uno está. En el mundo del negocio, de las compañías, hay una cosa un principio que se destacó un hombre que se llama Lawrence J. Peter, y ese principio se llama el principio de Pedro. Y este principio se basa en que una persona es bueno en un trabajo donde está trabajando, entonces la gente alrededor se dan cuenta que esta persona es buena, entonces le da una promoción. Entonces la persona sigue siendo bueno y le da otra promoción. Y así va promoviendo para arriba, hasta el nivel en que la persona ya no sirve, porque se ha sido promovido más que sus talentos, más que sus habilidades. Entonces la persona se queda trancada. Entonces una persona sagaz se va a dar cuenta de sus propias habilidades y el nivel a donde él debe llegar. Y ahí decir que no, antes de estar en la última puesta donde ya no sirve. Porque se hace a su propia vida infeliz, porque está frustrado, porque está haciendo algo que no va con él. Entonces, nosotros como seres humanos debemos tener esto, darnos cuenta de nuestras habilidades, darnos cuenta hasta dónde podemos servir y estar contentos con esto. Vamos a mirar el versículo de Filipenses, donde Pablo habla un poquito de esto. Filipenses 4:11. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Entonces Pablo está diciendo que está contento, no importa si él está escribiendo esta carta de la cárcel, él está diciendo todavía estoy contento. Que para nosotros es bien difícil de entender esto, ¿no? De estar contento en una cárcel. Pero él está diciendo, yo estoy contento de lo que me está pasando en la vida, pero no es conformista, porque unos versículos anteriores, en Filipenses 3:12-14, él dice, no es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para la cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Entonces eso es un ejemplo para nosotros, que Pablo está contento, pero no conforme. Entonces nosotros también debemos estar así en nuestras metas, lo que estamos
tratando de hacer en nuestra vida, darnos cuenta de dónde estamos, nuestras habilidades, pero estar contento con lo que Dios nos ha dado a nosotros. La otra cosa que me vino a pensar, pensando en los discípulos y el anhelo que tenían para el poder, es de que ellos están pensando en la posición, pero tal vez no están pensando en los requisitos o lo necesario para esta posición. No sé si me explico. Es fácil para nosotros pensar, yo quiero tener esta posición, yo quiero tener este poder, pero sin dar cuenta del sacrificio o lo que es necesario para de verdad hacer este trabajo bien. Y entonces los discípulos están buscando esta posición, pero muchos de ellos tal vez no tenían las habilidades o los talentos necesarios para llenar bien esta posición. Ok, este fue el primer punto, que los discípulos anhelan el poder. El segundo punto es que los líderes abusan del poder. Y vamos a mirar esto en cómo reacciona Jesús al oír esta discusión entre los discípulos. Enseguida vemos que Jesús empieza a corregirles. Como hemos visto a través de estas semanas, el reino de Dios es distinto de los reinos humanos y como nosotros pensamos que las cosas deben ser. Jesús destaca la mayor característica de los reinos humanos: autoridad y el uso de la misma. Leemos de nuevo el versículo 25. Los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. Dos cosas que se destacan en el reino humano. Uno es lo que hacen y el otro es lo que dicen. Lo que hacen es oprimir o señorear sobre sus súbditos. La idea por sí no tiene que ser una cosa negativa, pero lo que vemos es que tarde o temprano el rey o el líder va a empezar a usar las cosas o el supuesto para el bien de él y no necesariamente para el bien del pueblo. Vemos esto en 1 de Samuel 8, de los versículos 10 al 18, que es cuando el pueblo de Israel ya no quisieron tener profetas o jueces como gobernadores, quisieron tener un rey como las otras naciones. Entonces Samuel dice: Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey. Les explicó: así es como el rey va a gobernarlos. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que le abran paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes, y los pondrá a labrar y a cosechar, y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá 1/10 parte de sus cosechas y vendimias para entregársela a sus funcionarios y ministros. Además, les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá 1/10 parte de sus rebaños, y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. Eso es lo que Samuel dice que va a ser el rey del pueblo de Israel, porque están cambiando a Dios por un ser humano. Y eso es lo que pasó con el tiempo del rey Salomón. Él llevó bien apretado al pueblo. Si ustedes leen en Primera de Reyes, van a ver todas las cosas que él hacía, como él cambiaba a la gente cada mes, cada 3 meses, que tenían que trabajar para él.
Entonces, al fin de su vida, cuando él murió y viene su hijo, el pueblo ya no pudo más. Dice, usted como el próximo rey va a seguir como tu papá o va a hacer cosas diferentes. Dice, no, yo voy a ser más fuerte. Y las 10 tribus se apartaron y se dividió la nación. El segundo punto es lo que dicen acerca de sí mismos los líderes. Si se fijan al final del versículo dice, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. Este verbo también se puede usar de dos maneras, que ellos mismos se llaman o que el pueblo les llama a ellos benefactores. Y esta palabra fue una palabra que se utilizó muchísimo en aquel tiempo. Cuando la gente tenía sus placas o sus esculturas, así pusieron debajo, benefactor don fulano. Entonces para que el pueblo le reconociera como este benefactor, pero de verdad fue una autoridad que mandaba al pueblo. Y el pueblo no tenía esta libertad que estaban esperando. Okay. Esa es la manera del ser humano. Anhelan el poder y también abusan del poder. Pero vamos a ver lo que Jesús dice acerca del reino. ¿Cómo debe ser el reino? No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora vemos cómo Jesús nos manda ser. Él nos deja bien claro cómo debemos ser en el reino de Dios. El mayor debe comportarse como el menor. ¿Qué quiere decir esto? Yo no sé si ustedes trabajan con compañías grandes que tienen como lo que se llama, creo que la palabra es veteranía, donde una persona tiene que ganar su posición, ¿no? La idea de veteranía es de que yo llevo 20 años en la compañía y la persona nueva que lleva un año, ¿a quién le doy el trabajo más pesado y más fuerte? Al nuevo. No la persona con experiencia, al nuevo. ¿Por qué? Porque yo soy el veterano de la compañía y yo he ganado esta posición y no tengo que trabajar tanto. Pero Jesús está diciendo, así no es el reino de los cielos. El mayor va a ser igual que el menor. Entonces, cuando nosotros pensamos en la escena en donde estamos en Lucas 22, estamos en el tiempo de la Santa Cena. Normalmente lo que hacían es que se sentaban en una mesa más o menos cuadrada. ¿Okay? Entonces la persona de mayor importancia se sentaba en el medio y entonces la persona de segunda importancia al lado derecho, la persona de tercera importancia al lado izquierdo y así intercambiando, dando la gente alrededor de la mesa. Y esta parte se quedaba vacío. Entonces la escena que nosotros vemos muchas veces en los cuadros de todos ellos alineados así, no es así. Estaban alrededor de la mesa. Entonces, cuando nosotros pensamos en este pasaje de que ellos empezaban a discutir entre ellos mismos, lo importante es que Lucas, cuando él habla de cosas, él no se enfoca necesariamente en el orden cronológico. Okay. Si nosotros miramos el versículo 24, dice, tuvieron también un altercado. Lucas no está diciendo que pasó de que Jesús, si miren los versículos anteriores, que Jesús habló de lo que Judas le iba a traicionar. No es necesariamente que este altercado de los discípulos pasó enseguida después de Judas. Solamente Lucas está diciendo, esto pasó. Entonces, lo importante de esto para mí, mirando y pensando en la parte de hoy, Jesús dice al final, sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Entonces, si nosotros miramos el Evangelio de Juan, vemos que habían comido y entonces Jesús se levantó a lavar los pies de los discípulos. Los discípulos están discutiendo quién es el mayor o quién va a ser el mayor en el reino. Tal vez están fajados porque nadie les lavó los pies.
También puede ser que están un poquito molestos por la orden en que están sentados alrededor de esta mesa. Porque si normalmente en la cultura la persona mayor de edad se estaba sentado en las partes esas de más honor. Pero si nosotros miramos los otros evangelios, vemos que Juan, que es el discípulo más joven, está más cerca a Jesús. También Judas estaba cerca a Jesús. Puede ser que Pedro, que debe ser uno de los discípulos mayores, estaba sentado en uno de esos lados. Entonces, los discípulos no están sentados donde normalmente piensan que deben estar sentados en este orden de importancia. Tal vez están discutiendo por esto. ¿Qué es lo que hace Jesús? Se levanta mientras que ellos están discutiendo y empieza a lavar los pies de ellos. Después de lavar los pies, Él dice, ustedes no deben ser así. El mayor debe ser igual que el menor. ¿Por qué? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Un ejemplo bien práctico, bien visual para ellos de entender lo que Él está diciendo. Yo soy un siervo, aunque yo soy el Dios soberano, yo soy el más importante y mira lo que yo he hecho para ustedes. Ok, el tercer punto, Jesús agasaja el poder. Ustedes reconocen esa palabra, agasaja. Bueno, le dije a mi esposa de buscarme 3 palabras que son iguales. Empezamos con discípulos anhelan el poder, los líderes abusan el poder, y ella buscó esta palabra agasaja. La palabra de verdad significa de dar, de otorgar, es el concepto. Entonces, y ese es el punto para mí que es más importante del mensaje. Lo que Dios nos otorga, nos asaga para nosotros. Vamos a leer de nuevo el versículo 28. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Qué fue la discusión de los discípulos? ¿Quién es el más grande? ¿Qué posición voy a ganar o voy a tener en el reino de Dios? ¿Y qué es lo que Jesús está diciendo? Jesús está diciendo, por lo cual ustedes están fajados. Ya yo les di esto. Ya ellos tienen esta posición, o más de lo que esperaban, de estar sentado en 12 tronos, o en tronos juzgando a las 12 tribus. Esa es la gracia, ese es el amor que Dios tiene para nosotros. Las cosas por lo cual nosotros fajamos, luchamos, pasamos mucho tiempo, tal vez mucho sacrificio. Él está diciendo, ya les otorgué esto a ustedes, no tienen que fajarse por esto. Está diciendo que ellos han estado con Él desde todos los momentos de sus pruebas. Desde el principio ellos estaban al lado de Él, pero no se dieron cuenta de lo que Dios y Jesús les habían dado. En el versículo 29, por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo lo mismo? Buscando, fajándonos por algo que nosotros ya tenemos. Miramos Efesios 1:3 que dice, alabado sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Y también Efesios 2:6, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Dios ya nos ha dado todas las bendiciones y las posiciones más altas que podemos esperar. En los ojos de Dios ya estamos sentados con Él en el cielo, sin hacer nada, sin fajarnos entre nosotros mismos.
Dios nos ha otorgado esto. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? ¿Cuáles son las cosas que usted ha fajado o luchado en su vida para lograr? Tal vez se ha cambiado un señor para otro señor y se ha esclavizado en un sentido buscando esas posiciones o las cosas que usted piensa que va a ganar o tener por buscar esas posiciones de poder en el mundo, en vez de darse cuenta de lo que Dios ya nos ha dado a nosotros. Quiero tomar unos minutos que ustedes piensen y pueden pensar más en esto hasta el tiempo de los grupos de comunitarios, pero de verdad que ustedes piensen, ¿qué cambio ha hecho usted para algo que Dios ya le ha dado? ¿En qué manera usted ha luchado o sacrificado para algo sin darse cuenta que Dios ya le ha dado esta posición? Ya estamos sentados con Él en el cielo. Aunque físicamente estamos aquí, Él nos mira y nos da esas bendiciones de lo que Él tiene ya reservado para nosotros en el cielo. Tomemos un minuto para pensar. ¿Qué sacrificio he hecho? Entonces, ¿dónde estoy buscando algo que yo pienso que el mundo me va a dar, cuando de verdad debo tener mis esperanzas en Dios y lo que Él me va a dar? Oremos. Padre nuestro, te damos gracias una vez más por este amor tan grande que tú ofreces a nosotros. Sabemos que la vida cristiana no es fácil, bastante difícil a veces, pero también en tu palabra nos dices, de hecho considero que en nada se compara los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Nosotros, si de verdad podemos darnos cuenta de las cosas que tenemos ya siendo hijos tuyos, estando en tu reino, y no tenemos que fajarnos y luchar por cosas que de verdad nos sirven. Ayúdanos de tener esta perspectiva en la mente mientras que pasamos por la semana, mientras que estamos en nuestros hogares, en nuestras casas, en el trabajo, con los amigos, que nosotros de verdad podemos enfocarnos en buscar tu reino y que tu reino de verdad mora en nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.